ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Y le pedimos, por favor, nos comparta su exposición Martín Esparza. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos aquí presentes en este importante foro convocada por las diputadas y diputados del Congreso del Estado de México y principalmente al diputado Max Correa, que nos hizo el honor de compartir con ustedes nuestras experiencias en el sector eléctrico en un debate que se viene. Bueno, ya empezó el debate. Los neoliberales todos los días publican, pasan información en los medios de comunicación. Sin embargo, nos parece que estamos en el momento idóneo para poder abrir la discusión en los congresos locales. También lo va a hacer el Congreso Federal una vez que termine el presupuesto, pero lo más importante es que los que tienen un cargo de representación popular pueda bajar a las comunidades, a las ciudades, a las colonias, a los barrios, a los municipios, porque al final, pues, quien termina padeciendo las reformas que se han venido dando en los últimos años, pues son los usuarios de la energía eléctrica. Y este es un tema importante que lo vamos a poder analizar en este momento y nos da mucho gusto compartir con el doctor Eduardo Espinosa Medel, que ha hecho una brillante exposición sobre el sector. Y para que podamos asociarlo muy rápidamente, pues el desarrollo del sistema eléctrico a nivel nacional empieza por ahí de los 1880, de los años 1890, y en la época del Porfiriato, que empezaron a darles concesiones a los privados para explotar los recursos naturales y generar electricidad, principalmente en las zonas de la minería que ocupaban para la explotación del oro, de la plata, de todos los minerales que se han utilizado a lo largo de nuestra vida. Y también después que viene un proceso de la Revolución Mexicana, empieza a observarse cómo estaba el país. Y aquí nos honra que están en honor a los constituyentes del 17 y antes, porque a partir de la Constitución del 17 se establecen una serie de derechos que tenemos como mexicanos. Se establece como un proyecto de nación recuperar las áreas estratégicas y de seguridad nacional. No es casual que su artículo 25, 27 y 28 constitucional pues establece cuáles son las actividades del Estado, cuáles son las actividades de los privados y de la parte social. Y queremos señalar que una vez que en ese proyecto de nación, producto de la Revolución Mexicana, es que se ve con una visión de futuro el tema de los recursos naturales. Le toca al general Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera en 1938, y recordemos que fue porque las empresas privadas pues eran las que explotaban el petróleo, lo transformaban y vendían los combustibles en el país. Pero como toda empresa privada, ¿qué es lo que hacen? Buscan la ganancia, y a partir de esa ganancia, la explotación a los trabajadores y los recursos naturales. Una huelga de los trabajadores petroleros de aquella época, y al final, que la Corte resuelve en favor de los propios trabajadores, su huelga, entraron a una negociación, y al general Cárdenas lo quisieron ningunear los privados extranjeros, principalmente las mismas empresas que hoy están de regreso, las Shells, las Exxon, todas estas empresas que antes era el Águila y tenían otros nombres, pero son las mismas. O sea, tienen en su composición de empresa más de un siglo, que andan en todo el mundo saqueando los recursos naturales. Se hace la expropiación petrolera, se plantea por parte del general Cárdenas constituir el Instituto Politécnico Nacional, porque no dejaron las fórmulas
para hacer la gasolina, ni el diésel, ni demás. Y lo costó trabajo a nuestro país, pero salimos adelante. Y fue también que el general Cárdenas, en toda su trayectoria a nivel nacional, pues ve que muchas comunidades no estaban electrificadas. El general Cárdenas pues andaba recorriendo todo el territorio y decía, ¿y por qué aquí no hay electricidad? Pues porque las multinacionales que estaban en ese tiempo, había varias empresas eléctricas en todo el país, iniciaron como 800 empresas eléctricas de capital privado. Aquí estaba una compañía que era la Compañía Eléctrica de Toluca. Aquí se instaló y de aquí se construyeron varias centrales eléctricas, entre ellas la que está acá abajo en Temascaltepec, que es una central que ahí, y la buena noticia para el doctor Medel, esa central la recuperamos nosotros. Tiene razón, todo lo que es el sistema Miguel Alemán, pues lo quitaron todas las plantas de generación. Temascaltepec, antes del conflicto, que ahorita lo vamos a narrar, la recuperó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y desde el primer minuto de este año, esa central hidroeléctrica está operando y estamos inyectando energía limpia para esa región de Temascaltepec, gracias a la mano de obra calificada de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y para acá, para la región del Valle de Toluca, pues había otras centrales, San Pedro Xictepec, Cepayautla, San Simón, y se comentaba del río Lerma. Este río Lerma pues llega a la central hidroeléctrica, que se llama así, Central Hidroeléctrica de Lerma. Los ríos de estas cuencas llegan a esta central, que esta central almacena por ahí de los 500 millones de metros cúbicos de agua, y esa energía que está asociada a sistemas de riego, pues baja sistema de riego y va a entroncarse también al Pacífico. Pero esa energía de la central hidroeléctrica de Lerma se conecta aquí a Toluca, a la subestación Toluca. Cuando el Espurio de Calderón ocupó el ejército para sacarnos de nuestros centros de trabajo, pararon todas las plantas y curiosamente se robaron un circuito de 85,000 volts en alta tensión de aquí de la subestación Toluca hasta la central de Lerma, que son 40 kilómetros de conductor de cobre, que no sabemos a dónde fue a parar. Pues alguna buena fundidora, porque ese es el meollo de lo que está atrás del desmantelamiento de las empresas públicas. Entonces vino todo este proceso de expropiación petrolera. Cárdenas entonces en su visita en todo el país ve que las comunidades indígenas, campesinas, rurales no están electrificadas, plantea la creación de la Comisión Federal de Electricidad y lo logra en 1937 como una empresa del Estado para hacerse cargo de la generación, de la transmisión, de la distribución de energía y principalmente llevar energía a las zonas que no tenían luz. Ese es el espíritu, fue el espíritu de la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Y en todo ese proceso, pues también se viene el debate sobre cómo estaban los costos de la energía eléctrica comparadas con una empresa de nueva creación del Estado, que era la CFE, y las empresas que se hicieron monopolios privados que quedaron en el país. Una era la Foreign Company, que atendía parte del Bajío, y la otra era la Mexican Lion Power Company, que atendía la zona metropolitana del tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué va a pasar? O el impacto en la zona metropolitana. Pues esa Mexican Lion Power Company, de capital inglés, canadiense y estadounidense, llegó a México, desde la época del Porfiriato, y empezaron a comprar las empresas chiquitas. Compraron la de Toluca, compraron la de Pachuca, compraron la del oro, compraron las de carbón que estaban en Onualco y se convierten en monopolios privados. Y curiosamente, en la comparación de las tarifas eléctricas, la CFE de aquella época, la tarifa era más baja que las empresas privadas. Y las empresas privadas decían en sus reportes financieros que no alcanzaba lo que pagaban los usuarios para mantener el servicio, ampliar o dar mantenimientos, había apagones permanentes. Se organizaron los usuarios, hicieron una liga de usuarios en todo el país, empezaron a presionar. Los trabajadores del ESME de aquella época denunciaron públicamente
que la empresa Mexican Lion Power Company tenía doble contabilidad. Una era lo que le informaba a las autoridades mexicanas y otra era lo que informaba en sus consejos de administración. Pues toda la plata, todas las divisas salían de nuestra nación, compañeros. Y hoy, después de esta época neoliberal que lo acaba de informar el doctor Medel, y no quiero redundar, el problema que nosotros observamos, porque a partir de que ya le tocó otra etapa de Lázaro Cárdenas, otros presidentes, y llega Adolfo López Mateos, de acá del Estado de México, de Atizapán, si no mal recuerdo, porque ahí está su mausoleo, brillante, porque empiezan a pagarles las acciones de los privados. A ver, el sector energético es de seguridad nacional y es una actividad exclusiva del Estado, no pueden estar aquí. Se les empieza a pagar, le empiezan a pagar a la Mexican Lion Power su inversión, a la Ford Company, llega la etapa al 27 de septiembre de 1960, ya el Estado mexicano le había pagado casi el 80% de las acciones estas privadas. Y en ese sentido es cuando se anuncia la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. Junto al presidente estaba nuestro secretario general del ESME, Luis Aguilar Palomino. En la plancha del Zócalo, miles de electricistas del ESME de aquella época. Nosotros somos producto de la reforma nacionalizadora del licenciado Adolfo López Mateos, porque dijimos es mejor el tema público que lo privado, porque trabajamos con empresas privadas en su origen, el ESME, pero después entramos al proceso de nacionalización para conservar como parte del Estado mexicano este servicio. Imagínense lo que se tuvo que hacer, porque la CFE, que se crea con un sistema eléctrico americano, con 60 ciclos de funcionamiento, mientras que todas las turbinas de luz y fuerza estaban a 50 ciclos. Hubo una unificación de frecuencias y los ingenieros y técnicos fueron capaces de hacerlo e integrar un sistema eléctrico interconectado desde la península de Yucatán hasta Sonora. Nos faltan todavía Baja California Sur y Norte, que esas no están interconectadas en el resto del sistema eléctrico nacional, pero a partir de ahí se desarrolló todo un sistema eléctrico muy robusto, conformado por centrales de generación, líneas de transmisión, redes de distribución y llegar a los usuarios finales, todo con recurso del pueblo de México, compañeros, todo con recurso del pueblo de México. Y hoy en día, con el tema de la globalización, pues llega Salinas de Gortari, en el fraude de 1988, porque fue un fraude. Para nosotros nos queda claro que ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y ese fraude del 88, que terminaron imponiendo en aquel momento, no se fue la luz, se fue el sistema. No se fue la luz, se fue el sistema. Hicieron fraude al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y a partir de ese fraude empieza el proceso de firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y más de 1,200 empresas del país privatizadas, con el argumento que el Estado estaba muy gordo, muy anchote, dice, muy robusto, dice, entonces necesitamos deshacernos de algo para que esté mejor la población. ¿Mejoró la población, compañeros, en su situación económica o social? Nada. Privatizaron todo. Al final quedó Petróleos Mexicanos, pero cuando llega, de inmediato le dan el golpe al sindicato petrolero, a la quina. Y de inmediato tomaron la petroquímica de Pemex, pero a asaltarla. O sea, como en caso Luz y Fuerza se metieron así en la petroquímica, se trajeron una empresa de Estados Unidos que se llama McKinsey, y esta empresa empezó a separar, a hacer en pedacitos a Pemex y empezar su desmantelamiento. Y fue Salinas. Salinas también en 1992, que firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, posteriormente modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incorporar figuras como productor independiente de energía, que no estaba. Y en el 93 crean la Comisión Reguladora de Energía,
y empiezan a darle permisos a las multinacionales a diestra y siniestra con figuras que prohibía la Constitución, o sea, lo hicieron por las leyes secundarias y no por modificar la Constitución, y empezaron a otorgar a todos contratos como productor independiente, te doy un permiso, genera electricidad, pero yo como CFE te la compro. Y a costos, a 25 años, actualizándose de manera permanente. ¿Quién termina pagando esos costos, compañeros? Los usuarios. Los usuarios, y haciendo negocio de un sector eléctrico integrado que nos costó a los mexicanos. Por eso no solamente en los antecedentes de la iniciativa que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la cronología de hechos, después de lo que hizo Salinas, del 92, 93 crear la Comisión Reguladora de Energía, después llega Zedillo en el 99 que quiso privatizar y creamos un Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica, recorrimos todo el país, le apretamos al Congreso y al final el Senado dictaminó desechar la iniciativa de Ernesto Zedillo que planteaba modificar el 25, el 27 y el 28, pero para privatizar todo. Lo encaramos en todos los foros. Andaba con Luis Telles en su presentación en PowerPoint, pues en todos lados lo encaramos. Después vino Vicente Fox, y Fox quiso hacer lo mismo, pero a través de los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Una controversia constitucional y se fue a la basura la modificación que quiso hacer. Posteriormente, pues en el 2008, Calderón impulsa la reforma para abrirle las puertas a la iniciativa privada, principalmente extranjera, con aquella iniciativa de los contratos de servicios múltiples en Pemex, para la exploración y explotación. Y eso fue el usurpador de Felipe Calderón, que también llegó en un fraude electoral en el 2006, recuerden. Ahí no se fue la luz, pero también se fue el sistema. Y en la madrugada, cuando todos ya estábamos cabeceando, resulta que le dan vuelta en la elección al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y entró y luego se dijo, soy el presidente del empleo, y se convirtió en el presidente de la sangre, de las desapariciones forzadas, se convirtió en un porro en contra de los trabajadores, no nada más del ESME, en contra de los compañeros de Mexicana de Aviación, de los compañeros mineros, y empezar a desmantelar en el Pacto por México, que lo acaban de decir, todo este escenario. 2009, 11 de octubre por la noche, en un partido de fútbol, México contra El Salvador para el pase al Mundial de Sudáfrica, porque nos han hecho creer que vamos a ser campeones a nivel mundial de fútbol, y ahí están las televisoras, TV Azteca, ahora Fox Sport y todos, vean la selección porque vamos a ser campeones. Y por la noche encapuchados, más de 30,000 efectivos, ocupando los centros de trabajo de Luz y Fuerza del centro, para iniciar el proceso de privatización. ¿Qué dijo Calderón por la noche cuando publicó el decreto? Con esta medida van a bajar los precios de la electricidad. Yo les pregunto, ¿bajaron aquí en el Valle de Toluca los precios de la electricidad? No bajaron. Dijo, iba a mejorar el servicio de energía eléctrica, mejoró el servicio. Dice, se van a crear empleos y empleos. ¿Hubo empleos? Nada. Fue saquear y golpear a un sindicato que siempre se opuso a la privatización de la industria eléctrica, acabar con un contrato colectivo de trabajo, pero lo hizo con la complicidad de los principales partidos políticos y gobernadores de los estados donde teníamos presencia, y sobre todo con la complicidad de jueces, ministros y magistrados de este país que le permitieron ese abuso autoritario y fascista en contra de un grupo de trabajadores y en contra del pueblo de México, porque Luz y Fuerza pagó el Estado mexicano las acciones de los privados. ¿De quién era la empresa? Del pueblo de México, compañeros. Y en ese sentido, después ya llega, con la imposición, Peña Nieto, de acá del Estado de México, hacen su pacto y empiezan a modificar lo que no se atrevieron a hacer en anteriores sexenios, ir a fondo, modificar la Constitución. Eso no se puede hacer cuando te regresen 100 años en la historia de este país. ¿Y qué hizo la Corte? Aceptar
las reformas. O sea, los nuevos porfiristas le quitaron de la Constitución, fíjense lo que decía el párrafo sexto del artículo 27 constitucional: corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de este servicio público. Decía la Constitución, en esa materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará sus recursos para dicho fin. Eso lo quitaron de la Constitución y solamente quedó como servicio público planeación, control, la red nacional de transmisión y la red general de distribución, nada más. Ya la generación y comercialización de la energía eléctrica es área de libre concurrencia donde los privados se han estado haciendo multimillonarios de un sector que construimos todos. Por eso el Sindicato Mexicano de Electricistas estamos en favor de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, compañeras y compañeros. Estamos en favor. Es una mentira que dicen los privados, que nos están espantando con el petate del muerto, que si se aprueba la reforma nos vamos a quedar sin luz. Eso es mentira y por eso estamos miles de trabajadores listos a la convocatoria para mantener la continuidad del servicio público de energía eléctrica. Pero también planteamos que en esta reforma que se va a hacer, se tiene que ver la parte social. La CFE no puede conducirse como una empresa privada de tarifas horarias y tarifas altísimas. Decía el doctor Medel, ¿cuánto cuesta producir la energía eléctrica en las distintas fuentes? ¿Cómo es posible que a un municipio el alumbrado público te lo cobren a 4 pesos 50 centavos? En una casa habitación a 1 peso 70 centavos, en un doméstico de altos consumos 3 pesos 50, mientras que el Oxxo a 1 peso. Son de las incongruencias. Por eso decimos que debe de verse también la parte social. El pueblo de México requiere de que en las leyes secundarias, en la política de tarifas, haya una tarifa justa a partir de los costos de producción. Porque vean qué inventaron. Inventaron los neoliberales con la reforma de Peña Nieto del 2013, cobrar un impuesto por usar la red de transmisión, otro impuesto por usar la red de distribución, otro impuesto por las pérdidas de energía eléctrica en todo el proceso. Los inventaron. ¿Y quién paga esos impuestos? Los usuarios finales. Y son los domésticos, son los de la tiendita, son los del hospital o de la escuela, porque los grandotes usan la red de transmisión. Tiene razón el presidente, que es un doping que están haciendo. Hay un mercado paralelo de energía eléctrica que aprovecharon una figura de autoabastecimiento, se asociaron, pusieron una planta, pero como dijeron, pero estos permisos los obtuvieron después antes de la reforma, le llamaron permisos legados, se invertieron esa figura para no pagar todos estos impuestos. Estamos en favor de la reforma del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tiene razón, el sector energético debe de estar en la rectoría del Estado, compañeros. Son áreas de seguridad nacional. Porque ya vimos lo que pasó en febrero, los apagones. Pues el costo del gas, porque también concesionaron el gas, hacer 6 ductos de gas para abastecernos cuando nosotros no tenemos gas. Hay agua, hay sol, hay viento, hay vapor, hay varias otras formas de generación. Gas. Utiliza gas, pero el gas viene de Estados Unidos. Y en febrero, por las nevadas, pues se congelaron los eólicos, los fotovoltaicos y otras fuentes. Entonces el gas, de acuerdo a la oferta y la demanda, estaba a $2.5 el millón de BTU. Se viene la demanda de gas. A México dicen, ¿quieres gas? Te va a costar $600 el millón de BTU. Pues en ese momento, ¿cómo lo pagas? No hay forma. Y nos ponen de ejemplo el mercado europeo español. Ahorita en España, el incremento al costo de la tarifa eléctrica fue del 300%, el gas 280%, y es el mejor ejemplo que nos ponen. No, compañeros,
Nosotros aquí ya tuvimos un sector eléctrico nacional y creo que vamos en el camino correcto para bien de los actuales y futuras generaciones de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza. Un fuerte aplauso nuevamente. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.